Estamos de regreso y vámonos con Mauricio Meshulam. No, no es la agenda pública, es la hora de opinar, pero vámonos con Mauricio. ¿Cómo estás, querido Mauricio? ¿Cómo estás, querido Mario? Una cara familiar, Sí. reconozco por ahí. Ahora que estamos aquí supliendo al buen Leo, con el gusto de platicar contigo, ya lo estaremos viendo en unos días. Pero cuéntanos, ya estamos ahora sí con los días contados para la elección de Estados Unidos. Así es. Mira, tenemos los datos más actuales, Mario, y todo parece indicar, en términos de encuestas propiamente hablando, que pues el efecto postdebate se está cumpliendo en lo que se preveía en aquel momento. O sea, la gente percibió que el último debate lo gana Biden. Sí. Esto no altera mayormente las encuestas. Digo, hay que decir que básicamente se mantiene una estabilidad al respecto de lo que habíamos visto. Es decir, la victoria a nivel nacional de Biden sigue siendo muy amplia. La victoria de Biden o la ventaja de Biden en términos de los estados que pueden ser clave para definir esta elección, es una ventaja mucho más moderada. Sigue ganando Biden, Sí. hay incluso distintos escenarios, ya sabes cómo se hace, ¿no? O sea, distintos modelos de predicción que corren distintos escenarios y en la mayor parte de ellos, usted puede revisar, por ejemplo, la página del 538 Ujú. de Nate Silver, le da 89% de probabilidades el día de hoy de ganar a Joseph Biden. Sin embargo, Mario, o sea, aquí hay que entender varias cosas. A ver. Justo mencionabas tú hace un momento el tema del correo, es una de ellas. Hay que entender que para que realmente Biden llegue a la presidencia, se tiene que cumplir una serie de condiciones. O sea, las encuestas no nos hablan de esas condiciones. Déjame explicarte una de ellas que es fundamental. El tema del correo está siendo muy relevante en este momento. Entonces, para que realmente Biden gane, parecería lógico lo que estoy diciendo, pero no es tan lógico. Esos votos que están llegando por correo tienen que llegar a su destino, primero. Número dos, tienen que ser recibidos y contabilizados Sí. y efectivamente contar. Dice uno, bueno, pues sí, ¿no? Obvio. Pues sí, pero no es tan obvio, porque las reglas bajo las cuales se está procesando la competencia a distancia, es decir, la recepción de estas boletas Ujú. emitidas a distancia y la contabilización de estas boletas, son reglas de normalidad. Los demócratas han estado disputando mediante distintos juicios. Quiero que sepas que se calcula alrededor de ya 300 juicios, Wow. más de 300 juicios, y una buena parte de estos juicios están siendo perdidos por los demócratas, lo que ocasiona que, por ejemplo, piensa en un distrito, en un condado, como el condado que aloja a la ciudad de Houston, Ujú. 5 millones de habitantes casi 5 millones de habitantes, solo va a tener una sola casilla para procesar ese porcentaje de votos, ese millones de votos. Bueno, en el caso de Houston tal vez no millones, pero sí muchos miles de votos solo en una Oye, casilla. ¿Me explico? Mauricio, a Entonces, ver, y con esto que estás diciendo, entendiendo que es una elección particularmente compleja por el volumen de voto anticipado, por el tema del correo, por los litigios que estás diciendo, ¿existe la posibilidad de que el próximo martes en la noche, cuando estemos aquí en Foro TV viendo la transmisión, cuando te marquen y te digan, Mauricio Meshulam, con tu análisis de la ¿qué elección, opinas? existe el escenario de que el martes en la noche no haya ganador de la elección en Estados Unidos? Claro, claro, es un escenario realmente plausible. Digo, puede suceder que lo que refleja las encuestas se traduzca casi literal y que por lo tanto veamos una victoria abrumadora de Biden, y bajo esas condiciones tal vez piensa tú que tal vez los asesores de Trump le dicen pues ya no tiene caso disputar absolutamente nada, acepta la derrota y vámonos a otra cosa. Pudiera suceder, ¿no? O sea, sin embargo, hay que entender que a nivel estatal, piensa en Florida, por ejemplo. Sí. El estado de Florida en este momento está reflejando 2 puntos porcentuales de ventaja para Wow. Biden, pero ese 2 puntos
puede voltearse, ¿no? Sí, sí, sí. Y si se voltea, puede ser una elección cuestionada y puede ser que Trump alimente la narrativa de que a través del correo se ha estado Haciendo trampa. implementando un fraude masivo y ese fraude masivo te lleva a otros escenarios, desde los escenarios de que la gente, la base de Trump sale a la calle a protestar y tal vez a violentar, hasta los escenarios de disputas legales largas y prolongadas que pudieran terminar en casos extremos, incluso en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, todo esto tiene que ocurrir, todo esto se tiene que traducir. Entonces, no es como simplemente de la encuesta se pasa a la Claro. victoria de Biden, ¿no? Hay que ver todo lo que sucede en estos días y pues en eso tendremos que estar muy pendientes, Mario. Oye, y nada más un apunte ahí. Ahorita pusiste el foco en la presidencia, que obviamente es lo que más llama la atención, pero entiendo que esta complejidad que acabas de retratar, pues se va a llevar lo mismo a la Cámara de Representantes y al Senado, ¿no? Donde ahí sí cada voto puede hacer la diferencia, además. Claro, en la Cámara de Representantes sí se estima una victoria por parte de los demócratas, una mayoría demócrata, incluso tal vez amplia, pero en el Senado puede haber ciertos casos en los cuales realmente esos pequeños porcentajes puedan definir lo que va a suceder y no va a suceder. Entonces aquí sí hay que meterse en el detalle porque, o sea, realmente los demócratas han estado perdiendo ante las cortes distintas disputas y litigios que se han estado suscitando y que básicamente la lógica de estas cortes es las reglas de las elecciones no deben ser cambiadas y los estados deben definir cómo se atienden estas reglas, incluso bajo circunstancias de pandemia. Y eso es muy complicado porque esta es una votación anormal, lo acabas de decir ahorita, ya 60% de la gente votó, 60% de las personas ya votaron. ¿Qué escenario, con qué posibilidad ves de que en el peor de los escenarios, porque ayer lo platicábamos con Raúl Félix aquí, él decía, a ver, si gana Biden, a los mercados les va a ir bien. Si gana Trump, a los mercados les va a ir bien. Lo que no les va a ir bien es la incertidumbre, el conflicto, porque Sí. eso es lo que pone nervioso a todo el mundo. ¿Qué posibilidad hay de un escenario con un Donald Trump haciendo lo que tú decías hace rato, diciendo hubo fraude, el voto estuvo amañado, los demócratas han metido mano y un desconocimiento del resto del establishment, digamos, republicano, empezando por el vicepresidente, porque yo creo que es momento en donde una cosa es Trump y otra cosa es el aparato del gobierno de Estados Unidos, que yo no sé si lo seguiría en una aventura de ese tamaño, ¿no? Pues es que, mira, depende de cómo se dé una potencial victoria de Biden. O sea, si es una victoria muy cerrada, o sea, vamos a suponer que las encuestas que estamos viendo hoy que favorecen a Biden en ciertos estados, con solo un punto porcentual, 2 puntos porcentuales, 3 puntos porcentuales, resulten en contiendas electorales cuestionables o que el margen de victoria de Biden sea un margen que Trump sí se sienta incentivado a cuestionar. Bajo ese escenario, bajo ese supuesto, Trump sí podría cuestionar la victoria de Biden en distintos estados. O sea, si sucede, no sé, por 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 votos, puede ser cuestionado por Trump. Definitivamente es un escenario plausible. Ahora bien, si Biden gana suficiente número de estados por un margen lo suficientemente amplio como para decir, bueno, no importa que cuestiones Claro. Pensilvania, no importa que cuestiones Florida, de cualquier forma gana Biden, o sea, no hay cómo disputarle, entonces ese escenario se reduce y muy probablemente la campaña de Trump diga, pues sabes qué, Claro. tienes que reconocer y vámonos a otra cosa, ¿no? Bueno, y vendrá después el análisis también de las campañas de desinformación, de las campañas desde el extranjero también metiendo mano, que imagino habremos de ver todavía muchas acciones en los siguientes días, ¿no, Mauricio? Claro, y son campañas destinadas no necesariamente a que un candidato gane, digo, posiblemente por parte de Rusia sí, pero también entender que a Irán no necesariamente le conviene que siga Trump en la presidencia, sino son campañas destinadas a generar esta incertidumbre, justo el escenario que decías tú, o sea, un escenario de incertidumbre
tiene a Estados Unidos en momentos muy complicados a nivel internacional. O sea, estamos ante la pandemia, estamos ante la crisis económica, y ahora imagínate una incertidumbre electoral, pues tiene Estados Unidos en momentos muy complicados, situación que favorece a muchos de sus adversarios a nivel global. Bueno, pues muy interesante el panorama que nos acabas de contar. Vamos a estar muy atentos, evidentemente, el martes a todo el desarrollo de la sesión. Esperemos que el martes en la noche te escuchemos aquí hablar del triunfo de uno, yo creo que Biden, o del triunfo de Trump, pero no de ese escenario donde no hay ganador, que no salga el Luis Carlos Ugalde, que no haya además una autoridad electoral como en México, digamos, que no tengamos ese escenario de decir, no sabemos y en los siguientes días nos enteraremos, porque entonces sí vaya momento en el que entraríamos a nivel mundial. Así es, pues aquí estaremos listos para comentarlo en el momento en que esto ocurra, y repito, hay que estar muy pendientes de las contiendas a nivel estatal para tratar de entender los tamaños, ¿no? Y nos vemos el domingo en la agenda pública. Por supuesto, lo seguimos comentando y lo actualizamos, claro. Gracias Mauricio. Hasta pronto. Hasta pronto, es Gracias. Mauricio Meshulam. Y nosotros con esto terminamos el día de hoy. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, le agradezco mucho habernos acompañado. Yo le agradezco además haber estado con nosotros estos días. Ya la próxima semana continuará Leo por acá. Y yo le invito a que nos acompañe el próximo domingo a las 11 de la mañana en la agenda pública. Y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica noche.